Mi nombre es América Patrón Díaz. Yo estudio en la Facultad de Ingeniería Química y mi propósito es hacer llegar a todo aquel que le guste la ciencia de una forma entretenida y amena. Si te gustan estos temas, este lugar es para ti. Hola, bienvenidos, soy Luis Sabido, tengo 26 años y me encantan la física y la astronomía. Yo voy a ser uno de los nuevos conductores de su programa Ingenio Viral, donde vamos a aprender todo sobre la ciencia y la tecnología. Hola, yo soy Jessica Valdés, tengo 21 años y actualmente curso el quinto semestre en la carrera de Comunicación Social en la UADY. Conmigo estarás viendo notas, entrevistas, reportajes y mucha ciencia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis López, tengo 25 años, estudio Ciencias de la Comunicación y conmigo vamos a descubrir lugares nuevos. Habrán muchas aventuras relacionadas con la ciencia, la innovación y la tecnología. ¡Acompáñanos! Para la Organización Mundial de la Salud es algo ya admitido que el clima mundial está cambiando debido al calentamiento de la Tierra. Este cambio puede afectar a la salud humana de diversas maneras, por ejemplo, alterando el ámbito geográfico y la estacionalidad de algunas enfermedades infecciosas, perturbando los ecosistemas de producción de alimentos y aumentando la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos como los huracanes. El cambio climático influye en los determinantes sociales y medioambientales de la sociedad mundial. Según la doctora Margaret Chan, directora general de la OMS, el cambio climático continuado tendrá profundas consecuencias negativas en algunos de los determinantes sociales y ambientales de la salud, como los alimentos, el aire y el agua. Las zonas que disponen de una infraestructura sanitaria débil, en su mayoría situadas en los países en desarrollo, serán las menos aptas para prepararse y dar respuesta a estos problemas si no reciben ayuda. Es por ello que a continuación en Ingenio Viral hablaremos sobre el cambio climático y sus repercusiones a manera local en la región. No te despegues de tu televisor y descubre más cosas sobre este tema. Estás en Ingenio Viral. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Están listos para acompañarnos a nuestra nueva aventura? El día de hoy abordaremos un tema muy interesante, ¿no es así? Así es, José Luis, el día de hoy hablaremos sobre el cambio climático y sus afectaciones que tiene a manera local, un tema que sin duda nos concierne a todos. Y para esto tenemos como invitada a la doctora Cassandra Reyes García, investigadora del Centro de Investigación Científica de Yucatán, que nos va a hablar más sobre este tema y sus afectaciones a nivel global. ¿Qué les parece si nos trasladamos al Jardín Botánico del Sisi para saber un poco más de este tema? Pero antes de ir allá conoceremos la opinión de la gente en Viralizando. Hola, bienvenidos de nuevo, aquí estamos en Viralizando y el día de hoy estoy con mi compañero Alejandro, al que le vamos a hacer unas preguntas sobre este tema tan interesante que estamos tratando en nuestro programa. Alejandro, ¿has escuchado hablar del cambio climático? Cuéntanos un poquito sobre qué opinas y qué sabes de este tema. Creo que es un descuido de las empresas, de las macroempresas en el mundo, que no tienen conciencia del daño que puede estar afectando la naturaleza hoy en día. Todas las emisiones que hacen sin conciencia de lo que están fabricando, y sí, yo creo que sí, hay que hacer algo, ¿no? Pues es un tema de mucha importancia porque la verdad pues ya hemos visto que sí afecta, que sí es real y que pues hay que tomar las medidas necesarias para evitarlo. ¿Crees que existe algún método para poder evitarlo? O sea, ¿qué sería? Pues más que nada sería concientizar a las personas para que no contaminen, claro, y pues no afecten demasiado el medio. ¿Nos podrías especificar cómo podemos evitar precisamente esos efectos del calentamiento global nosotros los seres humanos? Bueno, pues como ciudadanos normales tenemos que empezar a contaminar menos, ¿no? Simplemente con el hecho de colocar la basura en donde va correctamente. Hay hechos que podemos hacer, simple acción diaria, ¿no? Que es cuidar nuestro planeta con las acciones que debemos de hacer, no tirar basura en la calle, cuestiones de tratar de no usar tanto el agua,
hay cuestiones básicas que debemos de tratar de ser un poco más conscientes, ¿no?, al respecto. Correcto, pues ahí está. Muchas gracias, Rubén, por tu ayuda, y esto es Viralizando para Ingenio Viral. Hola, soy la doctora Cassandra Reyes, trabajo en este Centro de Investigación Científica de Yucatán, soy investigadora titular B y mi especialidad es la ecofisiología de plantas en tiempos de cambio climático. Y bien, doctora, sobre el calentamiento global y el cambio climático sabemos que debe existir alguna diferencia. ¿Cuál es esta principal diferencia entre estos dos factores para que nos quede claro? Porque hay muchas personas que lo confunden. Sí, puede ser confuso. Mira, el calentamiento global es en sí el calentamiento que se está dando por estos gases de efecto invernadero, como ya expliqué del cambio climático, que pues se permanece más calor del que debería y más energía del sol del que debería en la Tierra. Y todos los síntomas que vienen de eso ya implica lo que es el cambio climático. Entonces el calentamiento global es solo esa parte puntual de la subida de la temperatura, y lo que es el cambio climático, al subir esa temperatura, pues sube en la atmósfera, sube en el océano, y eso crea diferencias en la circulación de aire, en la cantidad de humedad que esta carga. Entonces, por ejemplo, se modifican los patrones de lluvia, hay lugares donde llueve más, lugares donde llueve menos de lo que antes llovía, y también pues hay lugares donde se vuelve irregular, como el caso de nuestra península de Yucatán, donde todavía no nos queda muy claro. Los modelos no son contundentes qué es lo que va a pasar, simplemente porque hay tanta variabilidad climática, y lo que hemos estado viendo los últimos años es simplemente que hay un cambio, hay de repente un año muy seco, de repente un año húmedo, empieza a llover, deja de llover, sí, o sea, como que las estaciones están volviendo como poco claras y habituales a lo que antes veíamos, ¿no? Entonces el cambio climático engloba pues todo eso. También, por ejemplo, se derriten los hielos en los polos, y entonces tenemos la subida del mar. Entonces, con cambio climático nos estamos refiriendo a todos esos cambios que se están dando y se derivan de ese calentamiento global. El cambio climático puede alterar en gran medida los ciclos de vida de algunos parásitos, sobre todo artrópodos como mosquitos, moscas, pulgas o garrapatas, que pueden tener un impacto importante en nuestra ganadería, no solo por las pérdidas productivas que origina, sino también por ser vectores de enfermedades, algunas de ellas de gran repercusión económica y sanitaria. La biología de estos insectos está directamente relacionada con la temperatura del ambiente, ya que su metabolismo es incapaz de proporcionarles una temperatura constante que les permite estar activos de forma continuada. Lo que hace el cambio climático es favorecer la producción del mosquito. Se han acortado los días de reproducción, de 15 a 7. Los mosquitos se convierten en adultos en menos tiempo. En los últimos años se ha observado un aumento en el área de distribución de algunos insectos de interés veterinario y de las molestias originadas por algunos grupos como los simúlidos o moscas negras. Los trombicúlidos o las garrapatas se están incrementando y se están diagnosticando virus transmitidos por vectores capaces de producir enfermedades que no habían sido detectados. Al acortarse los fríos de invierno, no solo se reduce la mortalidad de las larvas, sino que se adelanta su evolución, por lo que los adultos pueden empezar su actividad más temprano en el año y además con un mayor número de individuos. En resumen, el aumento de temperatura implica una ampliación del periodo de actividad de todos estos vectores y un potencial aumento del número de ejemplares, sobre todo en otoño, al ser capaces de incrementar el número de generaciones anuales. Ya estamos de vuelta en su programa favorito, Ingenio Viral, y les invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Así es, en Facebook e Instagram nos pueden encontrar como Ingenio Viral y en Twitter como @Ingenio Viral. Recuerden, siempre con doble N al inicio. Allí podrán encontrar fotografías y videos sobre el programa. También pueden mandarnos todas sus dudas y comentarios. Y antes de continuar con la entrevista de la doctora, ¿qué les parece si vamos a ver IGV Express? Jornada Nacional de Innovación y Competitividad. El viernes 14 y sábado 15 de octubre, en el Hotel Fiesta Americana de la ciudad de Mérida, se llevará a cabo la 8ª Jornada Nacional de Innovación y Competitividad, cuyo objetivo será presentar un panorama general sobre el estado actual de la tecnología, la infraestructura, cadenas de valor,
acceso al crédito y servicios de capacitación y extensión en el sector agroalimentario, considerando a la innovación y la transferencia tecnológica como ejes para promover la competitividad. En dichas jornadas se generará un espacio para promover la vinculación y cooperación entre la academia, el gobierno, la industria y la sociedad, en aras del desarrollo y crecimiento económico, pues el propósito principal es favorecer la reflexión y el intercambio de experiencias en torno a la innovación del sector en México y otros países, con el fin de propiciar el desarrollo económico y social en nuestra nación. Para mayor información, escribe a jornada.innovación@conacit.mx. Cupo limitado. Formación temprana de científicos. El pasado sábado 24 de septiembre, en las instalaciones del edificio central de la UADY, se inauguró el ciclo 2016-2017 del programa Formación Temprana de Científicos, cuyo objetivo es promover en estudiantes el interés por el conocimiento científico y tecnológico, para brindarles la oportunidad de desarrollar sus vocaciones desde edades tempranas. Así lo destacó el coordinador de investigación de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior, CIES, Luis García Domínguez. Por su parte, el director regional sureste del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, Emilio Martínez de Velasco Aguirre, destacó la importancia que tiene la estrategia, ya que acerca a los beneficiarios al trabajo que se realiza a diario en los centros de investigación de la entidad y que ha dejado huella en más de 1.500 jóvenes yucatecos. Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías, FENACI. Con el propósito de fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas entre los jóvenes de los diferentes niveles educativos, apoyando las iniciativas del desarrollo de proyectos entre la comunidad estudiantil de la entidad, se llevó a cabo la Segunda Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías 2016, este pasado viernes 30 de septiembre y sábado 1 de octubre, en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán, donde concursaron proyectos de carácter científico y o tecnológico, y donde se premiaron la creatividad, la originalidad y el mérito científico de estudiantes de nivel básico, medio superior y superior, de entre 14 y 22 años, inscritos en instituciones educativas públicas y privadas. Cabe destacar que la organización de la FENACI es coordinada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. ¿Cómo afecta en nuestra región el cambio climático, doctora, en la vegetación principalmente? Sí, bueno, pues eso es lo que estamos estudiando aquí. Tenemos un equipo de trabajo grande y te puedo decir que es un trabajo titánico el que es entender qué es lo que va a pasar. Lo primero es pues lo que ya te comentaba. En realidad las lluvias han sido erráticas, todavía no podemos saber ni por los modelos ni por lo que hemos estado viviendo hasta ahora, porque es muy a largo plazo lo que está sucediendo, para dónde vamos. La península de Yucatán se caracteriza por ser un lugar estacionalmente seco, entonces tenemos en todos los ambientes manglar, duna costera y selvas que van como de diferentes estaturas, por ejemplo la de Civichaltún, que es una selva muy baja, que aquí se le llama monte, o la de Calakmul, que ya son árboles mucho más grandes, que conservan sus hojas más, pero en todas hay un periodo de sequía. Entonces, pues hasta lo que hemos estudiado, la sequía parece ser el evento más estresante o limitante para las plantas. Entonces, lo que más nos preocupa, además de, bueno, sí hace bastante calor y va a subir la temperatura, pero también cómo va a ser esa interacción con la precipitación, ¿no? Y bueno, la temperatura también puede ser un problema, porque las plantas, así como nosotros, tienen unos límites de tolerancia fisiológica. Entonces, si a un ser humano lo pones a 50 grados o a 1 grado sin equipo especial, pues se va a morir. Lo mismo con la planta, tiene sus límites después de los cuales no puede vivir, y también tiene sus límites óptimos, como nosotros que estamos en el aire acondicionado, o mejor en una sombrita de un árbol sería, muy cómodos. Y si estamos en el sol a 35 tal vez no estamos tan cómodos, aunque no nos vamos a morir, ¿no? Las plantas igual, seguramente al aumentar la temperatura se van a mover de sus óptimos fisiológicos, y estamos pues tratando de cuantificar qué tanto van a poder resistir eso, o si algunas de las especies van a tener lo que se llama extinciones locales, que es desaparecer de un sitio,
y esperamos que no extinciones globales, pero pues Claro, es lo que estamos estudiando. Dentro de la línea de investigación que bueno, usted trabaja, como platicábamos hace un momento, al observar las plantas, observan la fotosíntesis, observan el desarrollo, el crecimiento y el cambio que estas mismas plantas tienen, ¿verdad? Aquí en el herbario y en el jardín botánico se pueden dar estos ejemplos. ¿Ustedes han tenido esta observación con estas plantas? Sí, bueno, tenemos aquí atrás de nosotros el jardín botánico, que pues sí nos ayuda bastante porque tenemos aquí vegetación típica de la zona. Tenemos también un vivero en el cual crecemos desde semillas que se colectan por los investigadores y podemos utilizar esas plantas para experimentos. Parte de nuestra línea de investigación involucra experimentos y estos son muy importantes porque tú pones a tus plantas en condiciones donde dejas todo controlado, la cantidad de agua, la luz, la humedad atmosférica, y solo le varías, en este caso, la temperatura para poder ver cuál es el efecto solamente de la temperatura y eso te permite saber, pues, clarificar qué está pasando, porque si tú mides en campo, en realidad hay tantas cosas que están pasando a la vez que aunque sí puedes ver que la planta no está contenta o que sí está contenta en cierto momento, porque medimos fotosíntesis, medimos cantidad de agua, pues es difícil discernir cuál es el factor que está predominantemente estresando o afectando a esa planta. Entonces los estudios de laboratorio nos permiten eso, los estudios que también tenemos en campo nos permiten observar lo que es la realidad, claro. Cómo le va a la planta, porque también puede ser que hay otros factores que le están ayudando a sobrellevar un estrés y que pues al final no le va tan mal. Uno de los efectos del calentamiento global se observa en el aumento del nivel del océano a causa del deshielo. El deshielo es el fenómeno por el cual una región con bajas temperaturas, donde año tras año suele formarse o mantenerse una gran capa de hielo, empieza a perder densidad y volumen, por motivo de mayores temperaturas en el área. Este fenómeno se ha estado presentando con frecuencia en los últimos años, en las zonas más gélidas del mundo. En el Parque Nacional de Glaciares de Montana solo se consiguen actualmente 25 glaciares de gran extensión, cuando anteriormente solían encontrarse alrededor de 150. Varias organizaciones han anunciado que el nivel de los océanos ha aumentado en los últimos años alrededor de 3 milímetros por año, cifra que se ha duplicado desde el siglo XX, cuando el aumento era de 1.6 milímetros por año. El derretimiento del hielo en diferentes zonas del mundo amenaza con aumentar significativamente el nivel de los océanos en los próximos años, un cambio que viene gestándose aproximadamente desde los años 50, por lo cual varios expertos lo asocian con el crecimiento industrial de la sociedad. Varios países actualmente se encuentran en estado de alerta, ya que si la subida del océano no se detiene, estos perderán parte de su territorio ante las aguas. Este es el caso de Vanuatu, las islas de Maldivas, Kiribati, entre otros. Estamos de regreso con la doctora Cassandra Reyes García, quien nos está hablando acerca del cambio climático. Vamos a verla. Hola, pues estoy aquí en el herbario de CICI y quiero enseñarles un poco de lo que se hace aquí, la importancia de un herbario, ¿no? Desde que se fundó el CICI ha sido muy importante para los investigadores tener un récord de cuáles son las plantas que están en la península, dónde están localizadas, cómo viven, y pues el herbario es una parte fundamental de ese estudio, ¿no? Ahora que estamos hablando de cambio climático, pues tenemos que saber primero qué plantas hay, cuáles son, dónde están, para luego poder percibir los cambios en estas plantas. Los taxónomos, que yo no soy taxónoma, pero tenemos varios aquí en CICI, les ponen los nombres a estas plantas, es una cosa global, mundial, y algunas veces hay modificaciones conforme se va modificando la observación de esta especie anatómica o incluso genética, puede haber cambios en las especies, ¿no? Entonces siempre es importante el decir, bueno, esta persona dijo que estaba trabajando con esa especie y ahora que han habido cambios, vamos a ver exactamente cuál era la especie con la que estaba trabajando bajo la nueva nomenclatura. Y para eso entonces consulta su ejemplar de herbario y puedes venir y ver si es la misma especie a la que tú te referías o si ahora hay un cambio de nombre y debes de tener un nuevo nombre, ¿no? Y pues es muy importante saber con qué estás trabajando porque pues eso va a tener diferencias en su fisiología, en su distribución y pues es la biodiversidad que estamos tratando de medir aquí en CICI. También hay gente que
bueno, dentro de los mismos taxónomos para poder caracterizarlas. También aquí tenemos un microscopio donde pueden poner el ejemplar aquí abajo y observar ciertas estructuras, ¿no? Entonces el principal objetivo de un herbario es esto, conservar la biodiversidad o muestras de toda la biodiversidad del área de interés, que en este caso vendría siendo principalmente la península de Yucatán, y de las plantas con las que están trabajando los investigadores para poder ser un apoyo a la investigación. Usted tiene un doctorado, sin embargo, ¿ese doctorado qué implica? Mira, mi especialidad, mi formación es en ecofisiología de plantas, entonces pues ese es el tema que a mí me apasiona principalmente y en ese tema yo me enfoco en descubrir cómo funcionan las plantas y cómo interactúan con su ambiente. Entonces tenemos esta gran diversidad de plantas como los cactus, los árboles, las palmas, pequeñas flores y todas ellas tienen esta forma tan variada que va con fisiología también variada y se formaron evolutivamente respondiendo a un ambiente, ¿no? Entonces en algunos casos las cactáceas estaban en un ambiente muy seco y resolvieron cómo acumular agua. Tenemos otras plantas muy pequeñas que tal vez son anuales y entonces germinan y tienen unos ciclos de vida muy pequeños y entonces pues eso es lo que yo estudio, cómo reaccionan las plantas a su ambiente, cuáles son esas variaciones morfológicas y fisiológicas que tienen y pues dentro del cambio climático que estamos hablando pues se vuelve muy relevante para pues saber entonces entender cómo funcionan esas plantas y cómo tratar de predecir a futuro qué es lo que va a pasar. Correcto, es muy interesante la formación, el doctorado que usted agarró y este doctorado exactamente es en cuanto a la fisiología de las plantas. Tengo entendido que es en cuanto a la fotosíntesis que ellas llevan y en cuanto al cambio que ellas se encuentran, ¿no? Bueno, la fotosíntesis es uno de los procesos centrales y pues sí, mi investigación se basa en la fotosíntesis. Tengo maneras de medir la fotosíntesis, varios aparatitos en los cuales podemos medir este intercambio de CO2 con las plantas o el uso de la luz en las plantas y entonces podemos monitorear en campo o en laboratorio esos procesos y también he trabajado mucho con el uso de agua, me interesa mucho y pues en estos ambientes es como la pregunta perfecta. Sí. ¿Cómo le hacen las plantas para vivir durante esa sequía, ¿no? Y en el cambio climático pues puede haber más sequía o puede haber menos sequía, no sabemos todavía muy bien, pero pues sí nos ayuda a resolver ese problema, el entender en general cómo funcionan. Bueno, pues doctora Cassandra, le agradezco muchísimo por explicarnos un poquito más en qué consiste su doctorado, de verdad. Muchas gracias. Hasta luego. Recuerden amigos que todos podemos ayudar a disminuir el impacto del cambio climático. Así es, y si tienes alguna duda o quieres saber más sobre este tema, puedes acercarte al Centro de Investigación Científica de Yucatán y además visitar el Jardín Botánico, donde podrás aprender todo sobre la flora y la vegetación de nuestro estado. Es muy interesante y aprenderás mucho. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales y en YouTube como Ingenio Viral. También Facebook, Instagram y Twitter, así como aparece en tu pantalla. No se te olvide seguirnos. Lamentablemente el programa ha terminado y es hora de despedirnos, no sin antes agradecer a la doctora Cassandra Reyes García y al Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán por las facilidades que nos prestaron para la grabación de este programa y hacerles llegar a ustedes temas de ciencia y tecnología. Y estás en Ingenio Viral. Hasta la próxima.